Muy buenas tardes, amigos de Faro Geopolítico. Hoy nuevamente con un invitado estrella. Lo tuvimos anteriormente cuando nos habló de la Constitución de Cádiz, pero hoy nos hablará del tema de la Inquisición, porque cuando alguien escucha la palabra Inquisición, pues piensa que fueron los perseguidores que masacraron personas y que fue por la fe y por Dios. Pues hoy tenemos a este invitado, David Castillo Jiménez, que nos va a hablar profundamente del tema de Inquisición y ver si son mitos, o qué tan falso es, o qué tan cierto es algunos detalles. Don David, qué grato verte de nuevo. Muchas gracias, Diego, muy amable, gracias ahí por la introducción. Y sí, efectivamente, hay una serie de mitos, ¿verdad? Acerca de la Inquisición, efectivamente, ¿verdad? Muchas personas, tal vez lo vinculan con los juicios de las brujas de Salem, por ejemplo, o cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Pero vamos a ir derribando poco a poco los mitos, ¿verdad? Y en algunas ocasiones sí vamos viendo un poquito más un tratamiento un poquito más histórico-jurídico de lo que es la Inquisición, ¿verdad? Primero, la Inquisición son efectivamente o etimológicamente, el término Inquisición viene del verbo inquisitio en latín, que significa investigar, ¿verdad? Investigar. Es un proceso judicial digamos, se gesta o tiene sus orígenes en Roma, ¿verdad? Principalmente en el derecho romano tardío, ¿verdad? Más o menos durante la época digamos, la segunda mitad del siglo III después de Cristo, ¿verdad? Donde se va, digamos, convirtiendo en el proceso judicial por antonomasia en Roma. ¿Cuáles eran las características de este proceso? Bueno, que se llamaba en ese momento proceso de cognición extraordinaria o extra ordinem cognitio, básicamente. Bueno, las características eran que el juez tenía amplios poderes para investigar, Oye, ¿verdad? una cosa, estamos hablando de una Roma pagana todavía. Todavía una Roma pagana, ¿verdad? Es una Roma pagana donde el juez, ¿verdad? Va teniendo, digamos, amplios poderes para investigar, ¿verdad? Para investigar, digamos, principalmente a delitos, ¿verdad? O principalmente crímenes, que en el derecho romano el crimen eran, digamos, afrentas en contra o conductas, digamos, que desafiaban al Estado romano, como la traición, por ejemplo, ¿verdad? Lo que hoy llamaríamos un delito de traición a la patria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos jueces que eran designados por los emperadores, ¿verdad? Hacían esas investigaciones, esas pesquisas, ¿verdad? Especialmente en tratándose, digamos, de momentos en donde el emperador exigía que los ciudadanos se comportaran de cierta forma desde el punto de vista religioso. Recordemos que Roma era una sociedad pagana y politeísta, ¿verdad? Ellos realmente, digamos, no son una sociedad monoteísta, ¿verdad? Como las sociedades, digamos, actuales. Básicamente Roma es una sociedad pagana, politeísta, pero sí de vez en cuando el emperador esperaba que la gente, los ciudadanos romanos, sacrificaran o hicieran ofrendas en honor a los dioses del emperador, ¿verdad? Para mantener la estabilidad y la paz, ¿verdad? Recordemos que desde el punto de vista pagano, ¿verdad? Los dioses son como cualquiera de nosotros, o sea, pueden ser buenos o pueden ser malos o pueden ser iracundos o pueden, digamos, si de repente no les dan suficientes ofrendas, pueden efectivamente sentirse mal con la persona y castigarla, ¿verdad? Entonces eso era, ¿verdad? Recordemos también, la religión romana se basaba en un pacto hacia el Dios, ¿verdad? Vos me das, yo te doy. Entonces yo te doy ofrendas, sacrifico animales en tu honor, ¿verdad? De todo ese tipo de cosas y a cambio de eso, vos me favoreces en la guerra, en el comercio, en las batallas y todo eso, ¿verdad? Entonces, de vez en cuando o periódicamente, el emperador exigía de la gente esa conducta, ¿verdad? Pero habían grupos que no cumplían con esto, principalmente cristianos, ¿verdad? Y judíos, que obviamente eran pueblos monoteístas, que básicamente no iban digamos, a sacrificar o a hacer ofrendas a dioses que no fueran, ¿verdad? El Dios Yahvé, el Dios de los judíos, o
digamos, Dios, Jesucristo, efectivamente, para los cristianos, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, eran perseguidos y era a través de ese proceso de comisión extraordinaria como ellos eran, digamos, apresados, ¿verdad? Y obligados a través muchas veces de la tortura a renegar de su fe, Bueno, ¿verdad? Eso hasta era podemos decir que hasta la época de Constantino y correcto, 315 y el 380, 325 de Nicea, pero el correcto, ni sea, 380 ya con Teodosio, que por correcto. cierto es de la zona española, de las El Hispanias. Cauca, Sí, correcto. Ya dice que la única religión es la católica para todo el imperio. correcto. Bueno, Ya con Teodosio, pero el arrianismo y muchos todavía continuaron, pero ya se había determinado en 380 una sola religión. correcto, Entonces ya de correcto. aquí, ya el pensamiento empieza a ser diferente, inclusive Claro, para un tema de Inquisición, ¿cómo sería en ese aspecto? sí, Pero sí, también, no, ¿hasta qué punto también necesito hacerte la pregunta? O sea, tengo dos preguntas. Una, ya teniendo la forma de Nicea que se aplica en el 380 en adelante, pero también hasta qué punto las ideas de Cicerón del derecho de gentes se aplicaban para las etnias que no eran romanas propiamente. sí, bueno, en ese sentido, sí, efectivamente, el proceso de comisión extraordinaria era para los ciudadanos romanos, ¿verdad? Se aplicaba a los ciudadanos romanos, ¿verdad? No se aplicaba en el derecho de gentes, o en el derecho, digamos, no se aplicaba a los no romanos, ¿verdad? Porque los no romanos, digamos, no eran personas que no, digamos, no venían, digamos, imbuidos de la cultura romana, ni desde la cristianización, ¿verdad? Que el cristianismo se convierte en uno de los aspectos propios de la romanidad a partir del 380 después de Cristo, Es decir, ¿verdad? que se habla de una universalidad. De una humanitas, efectivamente, de una universalidad. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, el proceso, el procedimiento, ¿verdad? No se aplicaba a los pueblos bárbaros, llamados bárbaros humanos, en estricto senso, ¿verdad? Pero entonces se aplicaba a ciudadanos romanos, entonces era propio del derecho civil, no era propio del derecho de gentes, ¿verdad? Ahora, que eso posteriormente va a dar pie a otro tipo de elaboraciones en torno a las potestades del tribunal inquisitorial, los tribunales inquisitoriales. Entonces, ese derecho romano ya a partir del 380, que es cristiano, porque ya a partir de ese momento adopta una legislación cristiana, un cariz cristiano efectivamente, ¿verdad? Es el que van a heredar los reinos que se van a desarrollar luego de la fragmentación del Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? O sea, en gran medida ese derecho, inclusive que se va a plasmar y va a ser recopilado por el emperador Justiniano en el Corpus Juris Civilis del año 536 después de Cristo, básicamente va a recoger normas y principios, ¿verdad? Que le dan al emperador y al juez amplias potestades para poder, digamos, llegar a la verdad real de los hechos, ¿verdad? Entonces, cualquier proceso que eventualmente se base en la investigación, ¿verdad? Es un proceso que tiene un origen inquisitorial, ¿verdad? O sea, donde el juez es investigador. ¿Por qué? Porque antes, en el derecho romano anterior, el juez era más que todo un árbitro, no desarrollaba labores de investigación, ¿verdad? Exhaustiva. El juez simple y sencillamente era una persona designada efectivamente por el pretor y era básicamente una persona que lo que hacía era arbitrar entre dos posiciones y las partes eran las que proveían las pruebas, ¿verdad? Él no tenía que investigar para poder, digamos, obtener pruebas, ¿verdad? O obtener declaraciones de las personas involucradas, ¿verdad? Eso cambia con el proceso de comisión extraordinaria y ese proceso empieza, digamos, a desarrollarse, ¿verdad? Más todo en el ámbito penal durante la temprana Edad Media, ¿verdad? En los diferentes reinos que van a ser herederos, digamos, de esas provincias romanas, ¿verdad? Entre ellos Hispania, por ejemplo, o la Galia, eventualmente, Carlomagno, ¿verdad? ¿Ah? Carlomagno. Carlomagno,
efectivamente, que Carlomagno es el que restaura el Imperio Romano, por decirlo de alguna manera, el restaurante imperio, ¿verdad? En el año 800 después de Cristo, ¿verdad? Pero digamos que desde Bueno, el... y cuando hablas de España, es, por ejemplo, vamos a tener la lucha entre los visigodos arrianistas, pero también tenemos a los hispanorománicos y otros pueblos, y al final de cuentas hacen lo mismo que hizo Roma. Para tener la unidad y tener el control se tiene que tener una sola fe, y llega por el 700, y, bueno, un poco antes, 500 en esa época, con Recaredo, pues no, no, no. Hacemos una sola fe, es el de Nicea y somos católicos. Se Exactamente, acaba el exactamente, arrianismo, porque el arrianismo lo exactamente. estaban practicando los visigodos. Claro, claro, los visigodos eran arrianos, pero el gran problema con los visigodos es que era una élite que gobernaba sobre un pueblo hispano-romano, ¿verdad? La mayoría de la población de Hispania ya era católica en ese momento, ¿verdad? Entonces los visigodos arrianos de repente no son lo suficientemente fuertes como para imponer el arrianismo, ¿verdad? Y entonces más bien el rey lo que hace es adoptar la religión de su pueblo, el rey Recaredo, ¿verdad? En el 589, en el tercer concilio de Toledo, ¿verdad? Bueno, y vamos a 589 tener después de que para Cristo. el 711, si digamos la Edad Media, que se le dice la época oscura, pues, pues no sé si porque se quedó en las bibliotecas de los monjes, pero más bien siento que es por la expansión del Islam hacia Europa. Correcto, Tanto, tanto que, bueno, inclusive podemos decir que hasta más tardío con los otomanos se llega hasta casi Hungría. correcto, Pero, por correcto. Hasta ejemplo, Viena. Los hasta otomanos Viena. llegaron Pero casi que hasta podemos Viena. decir que ya esa época oscura, es que España es hasta la zona alta que se ven replegados los visigodos y gran parte de Claro, España estuvo en manos de esos musulmanes. de esos musulmanes, Entonces, efectivamente. aquí podemos hablar que más bien la época oscura es por la invasión también de bárbaros, pero también de musulmanes. Bueno, es que los musulmanes no trataban muy bien a los cristianos, ¿verdad? O sea, hay que recordar, Hubo periodos bastante despacio, hubo periodos muy... pero las relaciones eran tensas Sí, entre las comunidades, ¿verdad? O sea, los musulmanes veían a los cristianos como pigmíes, ¿verdad? O sea, en que básicamente serían ciudadanos de segunda, ¿verdad? Que tenían que pagar un impuesto que era el jizya para poder vivir tranquilos, ¿verdad? Para que no fueran en algunas ocasiones asesinados, ¿verdad? Entonces, la situación era un poco, digamos, difícil para los cristianos en los reinos musulmanes, ¿verdad? Aunque sí hubo periodos tal vez de un poquito más de tolerancia, tal vez en la claro, época del muchos califato. de ellos se convirtieron, pero otros tuvieron la gran resistencia, tanto en judíos como en cristianos en la península. Correcto, correcto. Sí, tal vez la época del califato de Córdoba, una época tal vez un interregno donde hubo un poquito más digamos, de tolerancia, pero igual también la situación era terrible. Pero bueno, en todo caso, el Islam tampoco fue del todo tolerante, ¿verdad? O sea, el Islam era tolerante, digamos, en la medida que usted pagara ese impuesto y en la medida un poco ahí de que pudiera utilizar a cristianos y judíos de forma instrumental, ¿verdad? Pero realmente vos en los territorios musulmanes muchas veces, si eras cristiano, eras ciudadano de ser. Ahora, Y antes de volver a la parte de España, entonces tenemos que recapitular algo, porque sí sí, vamos a volver a 1492 en algún momento. Estamos claro. en la Edad Media. ¿Y a qué se diferencia la Inquisición entonces romana de la medieval? Bueno, en un sentido importante, ¿verdad? Pues la Inquisición, realmente, digamos, la ortodoxia, ¿verdad? Se mantiene, como vos decís, de repente con la conversión de Recaredo, ¿verdad? Y los reyes bárbaros, que muchos de ellos eran monofisitas, se van convirtiendo al catolicismo, ¿verdad? Bueno, hay un periodo donde hay, digamos, una relativa, ¿verdad? Concordia cristiana, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Prácticamente del siglo, finales del siglo séptimo hasta más o menos el siglo X, ¿verdad? Siglo X, básicamente, cuando empiezan a surgir, ¿verdad? Nuevos focos heréticos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Principalmente en el sur de Francia, los cátaros, ¿verdad? Los llamados cátaros, que en griego significa los puros, ¿verdad? Ellos eran una especie de puritanos, ¿verdad? Que querían volver, según ellos, al cristianismo gnóstico,
que era el que se usaba mucho por algunas sectas cristianas en la época anterior a Constantino. El cristianismo gnóstico y que yo puedo conocer a Cristo sin intermediarios. Bueno, todo eso fue una herejía que empezó a desarrollarse en el sur de Francia, más o menos hacia el año 1050 por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Papa? El Papa en ese sentido lo que hace es desarrollar, digamos, o volver a un sistema donde, digamos, lo que hace es instruir a los obispos, ¿verdad? Efectivamente, para que un grupo de personas, ¿verdad? Formados teológicamente, pudieran llegar y ver cuál era la situación y pudieran, digamos, juzgar un poco la situación que se estaba dando en ese momento, ¿verdad? Al final los cátaros terminan siendo violentos y terminan también siendo, digamos, al final los reyes de Francia o el rey de Francia se impone a ellos, ¿verdad? Y al final terminan, digamos, ahí cayendo, digamos, en general. Pero sí se mantuvieron, algunos de los que sobreviven se mantienen, digamos, un poco beligerantes en algunas regiones de Europa, principalmente el Sacro Imperio Romano Germánico. Y es ahí donde el Papa solicitaba, el obispo, perdón, de la ciudad, si de repente se daba cuenta de que había algún tipo de herejía o algún grupo herético que se estaba gestando ahí, solicitaba la Inquisición, ¿verdad? Pero la Inquisición, en el caso medieval, era un organismo ad hoc, o sea, era un organismo básicamente que actuaba cuando un obispo quería que actuara, ¿verdad? O sea, si el obispo decía, sí, está bien, actúen, ¿verdad? Y actuaban, y si el obispo o su sucesor decían, no, ya yo no quiero Inquisición aquí, entonces la Inquisición se iba, ¿verdad? O sea, actuaban, digamos, por impulso más que todo del obispo, ¿verdad? Era un tribunal rogado, ¿verdad? No actúan de forma oficiosa, sino con base en un principio de rogación. Rogación significa que se pedía la presencia de la Inquisición en ciertas regiones por parte de los obispos y al mismo tiempo los obispos tenían la potestad de decirle a la Inquisición, ya, dejen de operar aquí, váyanse a otro lugar y ya está, ¿verdad? O sea, por eso la Inquisición en la Edad Media tiene ese componente distinto al de Roma, porque en Roma era una institución, ¿verdad? Prácticamente respaldada por el emperador y era, digamos, uno de los institutos más del derecho romano, ¿verdad? Era fijo, ¿verdad? Era permanente, ¿verdad? Como órgano del poder político, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, básicamente ya nos vamos centrando un poquito en lo que es España, cuando vos hablabas de España, ¿verdad? Y precisamente España tiene una situación muy particular en la Edad Media, ¿verdad? Tan es así que Alfonso X el Sabio, que fue rey de España o rey de Castilla, ¿verdad? De 1254 a 1200, de 1252 a 1284, se erigía a sí mismo como el emperador de las tres religiones, ¿verdad? Islam, judaísmo y cristianismo, ¿verdad? En España había una gran cantidad de judíos y una gran cantidad también de musulmanes, ¿verdad? Que conforme se fue dando la reconquista, ahí fueron quedando muchos en los reinos cristianos, ¿verdad? Y se llamaron mudéjares, ¿verdad? Que eran personas que podían, digamos, de momento podían practicar su religión, efectivamente, y los judíos también, ¿verdad? Entonces, de hecho, los judíos estaban siendo protegidos por el rey, eran cofres del rey, ¿verdad? Las comunidades judías, su protector era el rey, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué generaba? Bueno, posteriormente en España se dio esa situación, pero ya en la segunda mitad del siglo XIV, cuando se empieza a dar, digamos, situaciones muy adversas en Europa, como por ejemplo la peste negra, ¿verdad? Efectivamente. Y ya en Europa se empieza a hablar de que, bueno, aquí, digamos, esto puede ser castigo de Dios porque permitimos que los judíos estén viviendo a sus anchas en nuestros pueblos, ¿verdad? Esa mentalidad fue permeando en la masa, principalmente en el pueblo, en el vulgo, básicamente, ¿verdad? Y generó una gran cantidad de ataques a las comunidades judías que existían en toda Europa. En España, por ejemplo, se dio en 1391, en Sevilla, ¿verdad?
que efectivamente hubo una serie de pogroms, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, o linchamientos de judíos y de conversiones forzosas, efectivamente, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí ya el judaísmo y la libertad religiosa de poco ahí se fue, digamos, estrechando en ese sentido, ¿verdad? Y entonces muchos judíos, para no ser perseguidos, se empezaron digamos, a convertir al catolicismo, digamos, conversiones forzosas. Entonces, en muchas ocasiones, al ser conversiones forzosas, los cristianos sospechaban de que los judíos, en su intimidad, en sus casas, seguían practicando las costumbres de sus ancestros, ¿verdad? O sea, encender candelas el sábado, de repente, no sé, no comer cerdo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, llega un momento en que hay una inestabilidad importante a nivel social, ¿verdad? Y esto era muy peligroso porque de repente, digamos, en la Edad Media, digamos, si tu vecino sospechaba de vos, ¿verdad? Y en algún momento pasaba una crisis financiera o una crisis económica, ¿verdad? Se podían dar, digamos, situaciones donde la gente se tomara la justicia por sus manos. Entonces, si de repente sospechaban que vos eras cristiano, pero que en el fondo seguías practicando el judaísmo, ¿verdad? Y que eso ofendía a Dios y se daban ese tipo de situaciones, entonces de la gente puede llegar a tu casa, meterse a la fuerza, matarte a vos, a tu familia y a todo el mundo, Entonces, ¿verdad? Todos los que en estén cierta ahí. forma, estás tratando de decirnos que al menos en la España de 1390, en esas épocas, se retoma la idea de la Inquisición más bien en defensa del que es del acusado. Exacto. Exacto. O sea, Diego, y yo sé que eso puede parecer para mucha gente, uy, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué barbaridad está diciendo? Pero la Inquisición, en teoría, digamos, y dentro del contexto de la época, es que hay que meterse en el contexto de la época. En el contexto de la época, la gente, muchas veces, del vulgo, las personas en la Edad Media se tomaban muchas veces la justicia por sus manos, ¿verdad? Y muchas veces ellos sospechaban Solo por que, sospecha. solo con la sospecha de que alguna persona estaba incurriendo en judaísmo, ¿verdad? Te podían asaltar su casa y podían matarlos a ellos y a su familia. Es decir, que Entonces, se está viendo que entonces la aplicación en España también fue una forma jurídica jurídica, y de defensa. una garantía procesal. O sea, era una especie de debido proceso, ¿Y ¿verdad? cómo involucramos aquí a don Tomás de Torquemada? Porque siempre se ha dicho que fue el gran perverso inquisidor. Ah, sí, el monje loco, ¿verdad? En el mejor de los casos, ¿verdad? Que era un monje perverso, loco. Tantas leyendas, tanta leyenda negra en contra de Torquemada, ¿verdad? Puedo Bueno, dormir esta noche pensando que Tomás de Torquemada fue realmente un hombre de Dios y que realmente hizo un bien, no hizo un mal. exacto. Y te digo una cosa, Tomás de Torquemada, efectivamente, ¿verdad? Vive toda esa vida, vive toda esa convulsión, toda esa inestabilidad. De hecho, se cree, de hecho, Hernández del Pulgar, cronista de la época de los Reyes Católicos, decía que Tomás de Torquemada era de ascendencia judía, ¿verdad? Que era converso, sus ancestros se habían convertido al cristianismo y que él había luego tomado los votos, ¿verdad? De la orden de predicadores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, efectivamente me parece, y esto es muy importante, dentro de toda esta situación de inestabilidad, de inseguridad, ¿verdad? Porque vos no sabías cuándo tu vecino se iba, o tus vecinos iban a llegar a tu casa a masacrarte, ¿verdad? Dentro de todo esto, Tomás de Torquemada vio una solución en un proceso legal, porque hay que recordar que era un proceso legal, era un proceso judicial, era un proceso que estaba en manos de autoridades estatales, no en manos de gente o del vulgo que probablemente, digamos, bajo la sospecha te iban a destrozar, sino que básicamente lo que él dice, bueno, ¿por qué no ponemos un tribunal, ¿verdad? De la Inquisición que investigue a ver si determinadas personas están incurriendo en judaísmo, ¿verdad? O están incurriendo, digamos, en prácticas no acordes con la fe cristiana, ¿verdad? Si las personas también, digamos, eran herejes, ¿verdad? Entonces,
lo que se trató era de institucionalizar, ¿verdad? La reacción punitiva, ¿verdad? En contra de las personas que, digamos, podían efectivamente ser sospechosas. Y eso a través de qué? A través de jueces imparciales, ¿verdad? Expertos en teología, o sea, jueces letrados, expertos en teología, efectivamente, y que no fueran de la localidad, que no Ujú. fueran del lugar. Porque si vos vives en un pueblo y sos parte de un entramado social, obviamente tenés intereses, Bueno, ¿verdad? también hay que entender que los reyes católicos se casan en 1469. También ellos en los primeros años, 1474, 76, empiezan por buscar una reconquista, ya consolidar la reconquista. Entonces ya toman las Canarias, las hacen como propias, pero en el 478, 1478, le dicen al Papa que quieren hacer la institución de la Inquisición en España, Ujú. porque están recuperando cada vez más territorios en el sur, pero lo único que Correcto, queda es Granada, que lo correcto. toman hasta 1492, pero también que es el 2 de enero, que Boabdil se retira, prácticamente se retira, ya siente que ya no hay nada que combatir, y aparecen moriscos, aparecen judíos y cristianos. Correcto, Entonces, sería como la gran tarea de la nueva Inquisición, que aquí tenemos que ver hasta qué punto aborda, pero una idea que yo entiendo es que durante mucho tiempo los judíos fueron protegidos por la reina Isabel. correcto, Y para correcto. 1492 vamos a tener que ella los va a seguir protegiendo, pero ya tiene mucha presión. Y se Exacto, busca que la unidad de la península sea igual que la visigoda. Toda la península debe ser católica universal. correcto, correcto, Entonces, correcto. eso se basa. Entonces dice la reina Isabel, o lo que les indican que hay que hacer es, el judío que se convierta se queda, y el Correcto, que no, se puede ir. correcto, correcto, Y esa fue la política. No hubo correcto. exterminio, no hubo nada. Simplemente No, 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 usted no, puede para nada. mantenerse, puede seguir con nosotros, simplemente Correcto. queremos una unidad, Ujú, que ya ujú. anteriormente lo habíamos hecho. Tuvimos hace Exacto, tanto tiempo, vinieron los solucionadores, ahora volvemos a la unidad nuevamente y de la fe. Porque algo que correcto. usted fuera hispano-románico, que fuera visigodo, o en este caso fuera judío, que en este caso fuera morisco, no importa. Y su fe tiene que ser católica. Sí, Porque correcto, también es la base, la de la unión con Roma. correcto, Y hay correcto. un papa No, espiritual para todos. correcto, Entonces correcto. aquí viene mi pregunta. Ujú. ¿Cómo viene a ser entonces la nueva Inquisición a partir de 1492 o con el 78 en adelante, pero de 1492 y a quiénes tocaba y a quiénes no? Sí. Bueno, en un primer momento la Inquisición solo podía tocar a cristianos bautizados, ¿verdad? A cristianos O bautizados, sea, al porque judío no lo podía tocar, al judío no lo ni podía ni al tocar, ni morisco. al musulmán, ni al morisco. O sea, el morisco era supuestamente el musulmán que se convertía Sí, al cristianismo. ya converso, sí. Sí. Pero los mudéjares pudieron existir como tales hasta 1525 en Aragón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, efectivamente la Inquisición no podía tocar a nadie que no fuera cristiano, ¿verdad? Que no fuera cristiano bautizado. Entonces, eso fue uno también de los elementos que pesó para expulsar a los judíos, ¿verdad? De España, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente hay que recordar que, digamos, dentro del viejo tronco judío, habían judíos que se habían bautizado y se habían convertido al cristianismo y habían otros que no, y eran familiares entre sí y se frecuentaban y todo eso, y entonces eso también generaba un peso para los conversos porque muchas veces la gente sospechaba que cuando iban a fiestas familiares, bueno, volvían a sus costumbres judías, ¿verdad? Entonces, de hecho, España es casi que el último país europeo de Europa Occidental que expulsa a los judíos. Ya habían sido expulsados de Inglaterra como Pero 100 años a antes, diferencia de los otros, de Francia. no fue por un odio, No, 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 fue no. por Si una la reina, unidad, la por una reina tenía unidad. médicos judíos y todo, la reina tenía médicos judíos, la reina en ningún Toledo momento. ¿Ah?
La misma Toledo, en una gran... La misma toleró a los judíos y todo. Sí, fue por una presión, pero por una presión efectivamente que se daba de ciertos grupos, ¿verdad? Dentro del reino que tenían intereses también No fue en un asunto expulsar a los racial, judíos no fue un asunto étnico, simplemente una unidad religiosos. de fe, de la fe católica. Y te voy a decir una cosa, Diego, la gente muchas veces no lo comprende, pero en el siglo XV y XVI la religión no era un tema así nimio, era un tema, digamos, como hoy en día que se habla de que, ah, bueno, si usted tiene su religión, tranquilo, usted tiene su libertad religiosa y tranquilo. No, no, la gente se mataba por motivos religiosos, ¿verdad? Y en Francia lo vimos, solo de 1550 a 1599, en Francia hubo 4 guerras de religión donde católicos y protestantes se mataban entre sí, Y ¿verdad? ¿qué más decir de la noche de San Bartolomé? Exactamente, Inclusive podríamos otro día este tema que en la misma Revolución Francesa, la ujú, matanza de la Vendée, donde exactamente, de prácticamente católicos, simplemente por ser leales a la corona y por ser católicos no quieren ser parte de la nueva cultura revolucionaria exacto, claro. y Entonces, y son masacrados. imagínate que eso fue motivo en 1790 y algo para matar a esa gente, ¿verdad? Imagínate en el siglo XIV y XV, ¿verdad? O sea, la inestabilidad política estaba muy ligada, efectivamente, a la falta de cohesión y unidad religiosa. Entonces, los reyes, ¿qué es lo que ellos heredan? Es un mundo, digamos, muy convulso, es un mundo que venía de ciertas situaciones, de inclusive guerras civiles, ¿verdad? Y en donde también los judíos tomaban parte dentro de esas guerras civiles, digamos, en favor de ciertas facciones. Entonces, claro, son situaciones donde ellos tratan de alguna forma de mantener la paz y la unidad del reino, ¿verdad? Y eso, digamos, implicaba de expulsar a los judíos y en 1609 se expulsa a los moriscos, ¿verdad? Ya posteriormente, ¿verdad? Por una situación también de que los moriscos, al ser filomusulmanes, ¿verdad? De alguna forma se creía digamos, colaboraban con los turcos otomanos, ¿verdad? Con los Bueno, también piratas hay que ver berberiscos. que hay que una ver la tolerancia que tuvo España. Terminó expulsando a moriscos por las guerras de Mm, las Alpujarras, pero sí, correcto, no fue tanto por sus creencias, no fue tanto, es que estaba la presión de los turcos otomanos. Cuando hablamos correcto, de la Hungría, de Viena, y estamos hablando vamos a hablar después de Lepanto, pero unos años claro, antes se hace la guerra de las Alpujarras, la segunda, y claro, prácticamente tiene que expulsarlos, tiene que traer los militares, los altos, o sea, la etnia o la élite más alta del ejército de los tercios españoles, se los tiene que traer de Italia, de Flandes, de otras partes, para hacer toda una guerra internacional en España para terminar de sacarlos porque asusaban los turcos el retomar la península. Desde correcto, Orán, etcétera, correcto, desde las islas, o sea, había un temor fuerte de una invasión turco-otomana y recuperación de claro, territorios y claro, poner la claro, fe. Entonces España estaba en una situación, no, no, esto tenemos que pararlo. Si sí, claro, ellos no se convierten o están con fuertes sospechas que eran reales, de que tenían una ayuda de los de los otomanos, hay que expulsarlos. Y los ahí termina sí, expulsando. sí, Pero estamos hablando que más de 100 años después, más de 100 los tuvo en sus territorios y que siempre la búsqueda de que se cristianizaran siempre estuvo vigente. sí, claro, 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 siempre hubo esa búsqueda de que se cristianizaran, efectivamente, ¿verdad? Ahora, podríamos comparar que cuando hablamos del tema de las Indias, porque el indio no podía ser, como tú lo habías comentado en la anterior entrevista, Ujú, los indios no podían ser tocados inicialmente porque no eran cristianos y pues, entonces la Inquisición no los podía tocar. Ya en el proceso de cristianización, en el cual también el sincretismo ya podían ser parte de un proceso diferente, pero ya eran sí, cristianos sí, sí, posteriormente. Entonces, en este sí, sentido, fue más, se flexibilizó más bien este asunto, sí, también en la correcto. misma España. Correcto. Sí, hay que recordar que el derecho indiano, ¿verdad? Que es el que se aplica en lo que es América, efectivamente, tiene, digamos, un sustrato muy grande en el principio de primacía de la realidad, ¿verdad? Entonces, había que efectivamente evaluar cuál era la realidad sobre la cual se iba a aplicar la ley, ¿verdad? Y en ese sentido, la realidad de los pueblos indígenas
es que eran neófitos en la fe, ¿verdad? Eran personas que recién habían recibido sus catequesis, que muchas veces esas catequesis eran dadas en distintas lenguas, en lengua náhuatl, lengua tarasca, en la lengua, digamos, de los quechuas, en el aymara. O sea, los frailes tenían que aprender sus lenguas y era muy difícil en muchas ocasiones transmitirles el mensaje cristiano, ¿verdad? En sus lenguas, porque no es lo mismo pensar en náhuatl que pensar en español, o, ¿verdad? Había muchas cosas que tenían que tomarse en cuenta. Entonces, ¿cuál era la realidad? Que los indígenas, digamos, iban absorbiendo poco a poco el cristianismo, lo iban, digamos, entendiendo, comprendiendo, y entonces en ese sentido, por eso la Inquisición no los podía tocar, ¿verdad? Habían algunos tribunales que funcionaron, que eran los tribunales de idolatría, pero realmente no fueron tan masivos, ¿verdad? Y realmente, digamos, ahí se tenía un principio ver si el indígena estaba, digamos, idolatrando de una forma, digamos, porque quería ya dejar de ser cristiano, ¿verdad? Digamos, era porque tenía esa situación de sincretismo. Y aún así el sincretismo funcionó en América, ¿verdad? De Se hecho, es dio. interesante porque ahí sí actuó el derecho de gentes Claro, 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 y se efectivamente. adaptó a una situación y se le entendió que eran diferentes. Eran distintos, eran pueblos distintos, con unas creencias religiosas distintas, efectivamente, ¿verdad? Entonces había que ir poco a poco con ellos, ¿verdad? O sea, Ahora, no, tanto en los ¿verdad? moriscos como en los indianos, no fue violenta la conversión. Se buscaba de que ellos buscaran la fe. En la medida de lo posible, claro. De hecho, la bula del Papa Sublimus Deus, del Papa Pablo III de 1537, establecía que el método de predicación tenía que ser pacífico. No se les podía, digamos, obligar a los indígenas a adoptar la fe. Y es una bula del año 1537 del Papa Pablo III, la Sublimus Deus, ¿verdad? Que es una bula poco conocida, pero es la primera declaración internacional de los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? O sea, y ahí el Papa es claro, porque la fe se les tiene que transmitir a través de buenas obras, de buenos ejemplos, a través de una evangelización, ¿verdad? No violenta, ¿verdad? O sea, no imponiéndoles la fe, ¿verdad? Porque igual no iban no iban a adoptarla, ¿verdad? Y como dice Zunzunegui, porque lo ha dicho varias veces, ¿verdad? Que a los pueblos, a los naturales, les gustó esa nueva fe, les gustó también esa civilización española que llegó, No, ¿verdad? y No, vieron también tanta proyección, comercio, conexión con el mundo, claro, nuevas rutas, nuevos caminos. Es más, vieron tan impresionante la cultura que ellos se adaptaron, buscaron cómo adaptar, cómo se unir la adaptaron, cultura. claro. Si no Entonces fue hubieran parte de echado, la civilización y fue parte de la mestizaje y también claro, que ellos integraron también, muchos claro, integraron. claro, claro. Para esta segunda parte, sí queremos, sería bueno cerrar en dos puntos, o por lo menos lo que nos hace falta para no extendernos tanto, pero sí por lo menos hablar de entonces, aquí va a venir, tenemos la Inquisición romana, pero que sería no la Inquisición romana de la antigüedad, sino que sería la Inquisición de España, pero viene la Reforma, la Contrarreforma, tenemos la Inquisición protestante, que eso ya se hace tamaña madeja. Y también ver si recordamos el caso de un caso de Costa Rica de Inquisición, como el de Ah, Esteban sí. Porti, que es un caso Ajá, correcto, también, correcto, el italiano. leerlo da más gracia que otra cosa. Sí, 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 sí. Pero bueno, muy interesante el tema que planteas con respecto a que sí, digamos, hay ya cuando el protestantismo se institucionaliza, principalmente el calvinismo, ¿verdad? Y el luteranismo, luego en su evolución, van a empezar a desarrollar sistemas represivos, efectivamente, con respecto a los disidentes, ¿verdad? De Calvino y de Lutero, ¿verdad? No estamos hablando de católicos, no estamos hablando de gente que pertenecía a la congregación, a la comunidad protestante, pero que desafiaba o de repente no está de acuerdo con los planteamientos de Calvino y de Lutero, ¿verdad?
Entonces es una Inquisición muchísimo más autoritaria, ¿verdad? En el sentido de que prácticamente, si te desvías un poco de lo que decía Calvino o Lutero, o de repente ellos pensaban, los inquisidores, que decías algo, digamos, que no estaba en la Biblia, ¿verdad? Porque hay que recordar que el protestantismo le pone mucho acento a, a la Biblia, ¿verdad? Y a una interpretación literal de la misma, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que hacías era incurrir en herejía y podías morir. El caso de Miguel Servet, por ejemplo, en Ginebra, ¿verdad? Más o menos a finales del siglo XVI, es un caso típico porque él era un español, efectivamente, ¿verdad? Afín al protestantismo, ¿verdad? Ya había salido de España, ¿verdad? Pero buscó refugio en la Ginebra de Calvino luego de una serie de situaciones ahí que tuvo adversas, ¿verdad? Y más bien Calvino, y bueno, los calvinistas lo terminaron quemando, efectivamente, digamos, ahorcando, ¿verdad? Principalmente por sus ideas, ¿verdad? Que no eran compatibles con el calvinismo, ¿verdad? Bueno, pero Entonces, aquí podemos ver que también, bueno, hay que ver una cosa. Toquemos un momento a Lutero. Lutero, en vez de hacer una reforma, termina haciendo otra cosa, una separación una de la iglesia, separación. una secesión, Y esa separación va a involucrar que también entren esas ideas contra España y contra el papado. claro. Entonces va a también surgir una reacción también de parte del catolicismo y de la Ujú. misma España, porque podemos involucrar a la Compañía de Jesús, creo, perfectamente. Correcto, correcto, correcto. Pero si hay que entender lo grave que hizo Lutero, fue algo muy grave, porque realmente la unidad europea se pierde y ya empiezan a ver dos religiones, variaciones también de esa religión, de esa nueva creencia, si se le puede decir, pero también van a surgir los nacionalismos, Correcto, los protonacionalismos. correcto, correcto. Sí, o sea, esto lo que va a hacer es fragmentar. O sea, Lutero no hace ninguna reforma, ¿verdad? Lutero lo que hace es crear un cisma, ¿verdad? Dentro de lo que es la cristiandad. Dentro de lo que había sido la cristiandad, que era una unidad, efectivamente, ¿verdad? Sobre la cual los europeos habían tenido, digamos, un acuerdo, ¿verdad? Durante, por lo menos unos 1200 años, ¿verdad? Antes de Lutero, ¿verdad? O sea, Lutero rompe con esa tradición de una cristiandad unida, ¿verdad? Tan es así que Erasmo en algún momento trata de abogar por la paz y de volver a esa cristiandad pensando en la amenaza del turco, ¿verdad? Los turcos que están, digamos, ya entrando prácticamente en Europa Oriental, ¿verdad? Y dominándolo todo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente lo que hace Lutero es fragmentar, es una fragmentación religiosa, efectivamente, y crea, a partir de esa fragmentación, se crean diferentes versiones del cristianismo, ¿verdad? Algunas más distintas a las otras, ¿verdad? Y se crea una Babel desde ese punto de vista cristiano, ¿verdad? ¿Y esto qué genera? Genera violencia, genera guerras de religión en Francia, ¿verdad? Con los hugonotes, efectivamente. Genera guerras de religión en el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿verdad? O sea, prácticamente la Europa central pasa 100 años en guerra, precisamente por esa fragmentación del Lutero. Casi que desde que se da digamos, la protesta luterana y desde 1550 prácticamente hasta 1648, ¿verdad? Que termina la guerra de los 30 años, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de casi 100 años de inestabilidad a nivel continental. Los únicos territorios que se salvan de eso son España, Portugal, efectivamente, ¿verdad? Que España manda los tercios, sí, pero la guerra no se da dentro de su territorio, ¿verdad? No se dan esas guerras de religión dentro de su territorio, precisamente porque ya se había adoptado una salida institucional, que era el tema de la Inquisición, ¿verdad? Que eso permitió efectivamente que se Mantener la mantuviera esa unidad. estabilidad, la unidad, la estabilidad y la paz hasta cierto punto. España sí tuvo esa al final.
al final sí tuvo que aplicar la guerra de las Alpujarras y la expulsión de los moriscos, porque Ujú. 3 años después ya vamos a tener la batalla de Lepanto, Correcto, decisiva, en la que los correcto. otomanos prácticamente ya no pueden avanzar más por Europa. Sí, sí. Y y fue un imperio español, fue el España imperio español, fueron salvó los serios Occidente. españoles. Salvó Occidente, España. La Y, salvó. y podemos involucrar a los genoveses también. Sí, sí, sí. Pero es Sí, decir, pero fue un grupo de católicos junto con la España imperial detienen la expansión. claro, ¿Y qué claro, vamos a tener ahí? Bien, pero cuando mencionas la paz de Westfalia en 1648, vamos a tener cómo Flandes utiliza la religión luterana o luterana, lo va a utilizar como una forma nacionalista. claro, claro. Sí, precisamente creando ese antagonismo, efectivamente, ¿verdad? O sea, ese antagonismo digamos, y separándose totalmente de la España católica, ¿verdad? Por eso Holanda es una de las, junto con Inglaterra, es una de las grandes conspiradoras, ¿verdad? En contra de España, ¿verdad? Y la leyenda negra, por ejemplo, es desarrollada también en Holanda, Bueno, ¿verdad? y sin contar, Los- sin hablar mucho del tema de los nuevos banqueros que estaban también en Holanda, ¿verdad? Correcto, correcto, también, efectivamente, y que ya tenían una visión protestante, ¿verdad? De cómo gestionar la riqueza y cómo gestionar unos valores muy distintos a lo del Imperio Español. O el Cuando, Ujú. perdona, Sí, porque el Imperio Español, ¿verdad? Es un imperio que trata preeminentemente de evangelizar. Esa es su función primordial, ¿verdad? Y crea virreinatos, crea civilización, crea todo, o sea, replica la civilización hispánica en los territorios, un ¿verdad? Precisamente con renacimiento, eso, eso un es un renacimiento, verdadero ¿sí? renacimiento, y fue un renacimiento Y español. territorios que se mantienen en paz durante casi 300 años, ¿verdad? O sea, realmente América se salva de toda esa inestabilidad que hay en Europa, ¿verdad? Precisamente por el buen gobierno de España, efectivamente, ¿verdad? Por las buenas gestiones que hace el rey en favor, digamos, de las personas en general que viven ahí. O sea, sí hay rebeliones en algunos momentos, ¿verdad? Los encomenderos en Lima, efectivamente, en algún momento, pero no, digamos, América puede, pasar, digamos, de 1550 hasta 1810, ¿verdad? Se mantiene más o menos viviendo entre una relativa paz, Correcto. ¿verdad? Que le permite prosperar, inclusive desde el punto de vista Con económico. una lengua franca desde el norte hasta el sur, con una Exactamente. economía conectada entre todos, Ujú. un monopolio para proteger los productos nuestros y para que Claro, llegaran a España. O sea, sí, claro. tuvo todo un sentido, tuvo un sentido. Sí, tuvo un sentido y esto nos abstrajo de toda esta situación que se dio en Europa. Pregunta, ¿la cacería de brujas en Europa? Bueno, la cacería de brujas en Europa era una situación más que todo que desarrollaron mucho los protestantes. Pues los protestantes tenían esa noción, digamos, de que, bueno, de que habían, digamos, brujas que adoraban al demonio, ¿verdad? Y que el demonio era algo omnipresente hasta cierto punto, ¿verdad? Y entonces que se manifestaba a través de la brujería y que se daba o eventualmente se podía saber que una persona, digamos, estaba marcada por el demonio, ¿verdad? A través de, digamos, erupciones que tuviera en su cuerpo, ¿verdad? Digamos, lunares que tuviera en su cuerpo, ¿verdad? Algún tipo de malformación, ¿verdad? Entonces, se interpretaba de esta forma que esta persona podía estar poseída por el demonio. Eso se llamaba la llamada prueba espectral. También dentro del contexto de la prueba que se daba en los procesos inquisitoriales protestantes, se le daba mucha importancia al testimonio de los niños, ¿verdad? Entonces, los niños podían de repente decir que, o los adolescentes, podían decir que tal persona se le apareció en sueños y que tal persona, ¿verdad? De repente les dio una poción, o que tal mujer les dio una poción, o que tal persona, digamos, es una bruja o los embrujó, ¿verdad? Entonces, todo eso creaba un sistema de histeria colectiva, ¿verdad? Que se resolvía a través de un proceso punitivo en donde se ahorcaban a las personas que eventualmente con esas pruebas
¿verdad? Eran suficientes muchas veces para que una persona fuera ahorcada o un grupo de personas, como lo que pasó en Inglaterra, lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Salem, ¿verdad? Solo en Alemania en el siglo XVII, más o menos se cree que se asesinaron a 10.000, de 10.000 a 20.000 mujeres por brujería, efectivamente, ¿verdad? Solo en Alemania. Solo en Alemania, en el siglo XVII, XVI, XVII, en la Alemania Eso protestante. nunca pasó en España. En España no. En España habían ciertos jueces que seguían los principios del derecho romano clásico, ¿verdad? Como el rechazo a las llamadas pruebas espectrales, ¿verdad? Entonces, entre estos había un inquisidor, Alonso de Salazar, efectivamente, que es llamado en el siglo, más o menos a finales del siglo XVI, principios del XVII, a investigar una situación de acusaciones de brujería en el norte de España, en lo que sería Navarra o el País Vasco, cerca del País Vasco. Entonces, él comienza a ver un poco, a analizar los testimonios, ¿verdad? Y se da cuenta y empiezan también a hablarle de que ciertas personas están marcadas por esto y por lo otro, pero él rechaza eso porque no son pruebas admisibles dentro del derecho común ni dentro del derecho eclesiástico. Digamos, el derecho romano no las admite, efectivamente, las llamadas pruebas espectrales, ¿verdad? Hay que recordar que la prueba en los sistemas jurídicos es algo concreto, ¿verdad? No son especulaciones o interpretaciones sobre ciertos fenómenos que Salazar entendía que eran fenómenos naturales, una erupción en la piel, una situación eran situaciones de índole médica, que eso no tenía nada que ver con Me la llamada imagino que en brujería. muchos casos que llegaban muchas damas acusadas de brujería, que me imagino que los sacerdotes decían, mejor váyase para la casa y Ah, no, más claro. bien Habían directrices en confiésese ese por sentido. mentir y muchas Claro, cosas. Sí. claro, claro. O sea, hay que recordar también el peso que tenía, y es ahí cuando vos hablabas de la escuela de Salamanca, el peso que tiene el aristotelismo en el tomismo y en la visión que tiene España del cristianismo, ¿verdad? O sea, efectivamente la razón, ¿verdad? Hay que valorar las pruebas de forma razonable, ¿verdad? Y eso, digamos, lo vemos cuando la Inquisición rechaza, digamos, la brujería y no la persigue realmente, ¿verdad? O sea, y podríamos hablar que alrededor, o sea, en total, ¿verdad? Desde el 1500 hasta el 1700, ¿verdad? Probablemente, o de 1500, sí, hasta 1700, probablemente, digamos, la Inquisición pudo haber castigado por brujería a 50 personas. Es más, no creo que en los juicios hayan podido ver cómo volaba la mujer, o sea, No, 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 muy no, no, difícil. eso no, Y eso no. también hay que entender otra cosa, que eh, los castigos de la Inquisición española, Ah, más sí, bien sería que el copetón y la humillación sí, pública, sí, 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 y, sí, sí, sí. O sea, no había sé, castigos efectivamente de todo tipo, ¿verdad? Como existe hoy en día en todos los sistemas penales, hay, digamos, penas distintas, efectivamente, ¿verdad? Entonces, digamos, el San Benito, el que San era, Benito. era el castigo, un castigo estigmatizante, que la persona sufría efectivamente un rechazo social por utilizarlo, pero no era quemada, No, por no ejemplo. era, no había digamos, un golpe, bueno, corporal, No, ni ejecutorio de su eliminación como persona. en cuanto a pena, ¿verdad? Sí, digamos, existía la pena de ser quemado, ¿verdad? Pero esto era para personas reincidentes en gran medida, ¿verdad? Personas que ya habían sido efectivamente enjuiciadas por la Inquisición y se mantenían dentro de su, digamos, herejía, dentro de su reincidencia. Pero bueno, era mejor que la Ginebra de Calvino, que la Ginebra de Calvino de buenas a primeras te mataban si decías algo en contra de la Biblia, según ellos, o en contra de Calvino, Más bien ¿verdad? No había, un caso no, de Inquisición, pero no en España, puede ser en Florencia, ujú, puede Savonarola, exactamente, sí, sí, que el caso es Savonarola es mucho de lo que hizo Savonarola, Maquiavelo se va a inspirar en su obra y lo va a claro, mencionar de alguna manera. Pero claro, Savonarola era extremista claro, claro, tenía, y atacó y al papado sembraba el también. miedo en la población y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?
tenía una visión, digamos, muy extremista del cristianismo y todo ese tipo de Es cosas, que y ni eso, siquiera los florentinos lo soportaban, no, no, porque no, era no, extremista. exactamente, exactamente. Entonces Hay hay que que entender recordar que eran casos muy particulares. Sí, hay que recordar que también, digamos, habían otras penas como el destierro o de repente terminar trabajando en las galeras, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero realmente, digamos, eran penas que se aplicaban en ese momento, inclusive hasta podían ser más benévolas que las que aplicaba la justicia común de la época, ¿verdad? De la época, ¿verdad? Hay que también tener esa visión, ¿verdad? Ahora, la Inquisición va evolucionando. O sea, no se va a mantener, en España no se va a mantener como un tribunal meramente religioso, ¿verdad? Hay que recordar que los reyes católicos van a tener una gran injerencia digamos, en su funcionamiento. Ellos podían inclusive escoger al inquisidor general, cuyo nombramiento tenía que ser ratificado por el Papa, pero prácticamente ellos tenían un poder para hacerlo. Pero conforme fue pasando el tiempo, fueron pasando los siglos, la Inquisición, digamos, se centró igual en, digamos, delitos que tenían que ver de índole político, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ideas que podías tener, digamos, en contra de la monarquía, por ejemplo, ¿verdad? Ya en la época de la Ilustración, por ejemplo, ¿verdad? O de repente también como tribunal eclesiástico, y esto mucha gente no lo sabe, tenía la competencia para ver casos de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Cuando se dan casos de violencia intrafamiliar, la Inquisición intervenía efectivamente, ¿verdad? Y castigaba a la persona agresora, ¿verdad? Entonces, eso también, digamos, tenía esas competencias o esas potestades, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de un fenómeno ahí monolítico que se quedó en el siglo XVI, sino que fue evolucionando, ¿verdad? Y se convirtió en un sistema penal que va a inspirar los sistemas penales actuales. O sea, vos Interesante. ves en el código, Es decir, es un legado de España también. claro, es un legado de España y es un proceso, el proceso nuestro actual es un proceso inquisitorial. Con base en el artículo 180 del Código Procesal Penal, es un deber del juez y del fiscal, ¿verdad? Poder recabar o poder llevar a la verdad real de los hechos, ¿verdad? Hacer las investigaciones correspondientes para llegar a la verdad real de los hechos. Eso es un principio inquisitorial, ¿verdad? Eso es investigar, ¿verdad? Y ese es el espíritu de la Inquisición. Ahora, sí, digamos, torturó la Inquisición en algún momento a los acusados. Sí, pero la tortura tenía que darse a través de ciertas reglas, ¿verdad? No podía infligirse por mucho tiempo y si la persona sangraba, tenía que, digamos, pararse la tortura. No se torturaba a mujeres embarazadas, no se torturaba a niños menores de 14 años, ni se torturaba a personas mayores de 60 años, ¿verdad? O sea, eran, digamos, cuestiones que se daban en ese sentido y la tortura solo se utilizaba como último recurso si los jueces pensaban que la persona que estaba siendo indagada no decía la verdad o ocultaba la verdad, pero era el último recurso. O sea, básicamente se basaba en el interrogatorio. Entonces los jueces tenían la capacidad de entender, ¿verdad? A partir de eso, si la persona mentía o no. Si los jueces creían que la persona no mentía, no la torturaban. ¿Verdad? Simple y sencillamente le tomaban la declaración y ya está, ¿verdad? Hay que recordar que dentro de todo este sistema, la confesión se convierte en la reina de las pruebas, ¿verdad? Entonces, lo que se buscaba era una confesión de la persona, ¿verdad? Pero si se lograba determinar que la persona no confesaba, pero que básicamente estaba escondiendo, ¿verdad? O estaba mintiendo, se podía recurrir como último recurso a la tortura, ¿verdad? Eso es importante tenerlo Bueno, y presente. también tenemos que ver también el caso, si nos vamos a Estados Unidos, las brujas de Salem. Correcto. Y eso es tardío. Eso es tardío. Eso es Eso es de muy mil tardío. seiscientos noventa y dos, casi de 1700, efectivamente, ¿verdad? Y una histeria Eso fue parte colectiva, del pues, puritanismo del inglés. puritanismo, que los puritanos tenían la misma filosofía de los cátaros, en el sentido de ser nosotros los puros en la fe, los que no estamos contaminados por ningún tipo de Y fueron rito. los que vieron la tierra prometida. Exacto, the promised land, la tierra prometida, efectivamente.
Y entonces, en ese sentido, eran comunidades muy cerradas, protestantes, en donde la Biblia tenía que interpretarse literalmente y cualquier persona que se saliera del molde podía ser, digamos, ¿verdad? Y de hecho, las personas ahorcadas en Salem fueron en gran medida por testimonios de adolescentes, que cuando las veían empezaban a convulsionar y se volvían como locas y todo eso, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pruebas eran rechazadas por la Inquisición española. A mí me hizo gracia un día que yo vi un meme de una Día Internacional de la Mujer que decía, ay, no le tengan miedo no les tengamos miedo a las brujas, tengámosle miedo a la iglesia que quemó a las brujas, ¿verdad? Y la iglesia católica y la Inquisición católica, bueno, no se metían con temas de brujería, la verdad, o sea, porque eran temas que eran vistos efectivamente como temas que tenían que ver más con cuestiones de histeria colectiva que otra cosa. Entonces eso era básicamente David, lo que entremos a sustancia. la parte final Sí, y es claro. Esteban Corti. Ajá, ajá. Bueno, Esteban Me da Corti era risa un con solo ciudadano, mencionarlo. sí, era un ciudadano digamos, él era veneciano, creo, o de italiano, pero Sí, era de de Italia, las zonas de Italia. de las zonas de Italia, efectivamente, que había pasado a América, ¿verdad? Y terminó eventualmente en Cartago, Costa Rica, efectivamente, ¿verdad? Curti era un doctor, ¿verdad? Un médico, ¿verdad? Y él hacía ciertos comentarios, ¿verdad? Digamos, ya el tema de Curti estamos hablando desde finales del siglo XVIII, más o menos, ¿verdad? Por ahí. Entonces, ya él venía, digamos, hablando, tenía ciertos comentarios, ¿verdad? En donde daba a entender como que no creía en Dios, ¿verdad? Como que él tenía, digamos, o él no creía en la religión, ¿verdad? Entonces, los vecinos, ¿verdad? Muchas veces de Cartago, se sentían un poco, digamos, ¿cómo diríamos, ¿verdad? Muy alterados por esta situación, No, y ¿verdad? además quedaba como comentarios a las mujeres También que a los impropios, esposos no les gustaba mucho. no les gustaban tampoco. Entonces, eso también va pesando, va pesando. Y entonces al final, eventualmente, es encausado por el Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias, que era el que ejercía la competencia. Hay que recordar que en la Inquisición en América había tres tribunales, el de México, el de Lima, ¿verdad? Y el de Cartagena de Indias. Nosotros Entonces, teníamos el notario de Santo Oficio que correspondía a México. claro, a México. Pero, digamos, para enjuiciar a Curti, en ese momento lo tenían que trasladar a Cartagena de Indias, efectivamente, ¿verdad? Pero tenía que llegar a México primero. Primero, sí, primero. Pero luego ahí lo tenía que ver. Pero Curti efectivamente fue un personaje bueno, eventualmente por esa situación, esas formas de expresarse, ¿verdad? Efectivamente terminó ante el Santo Oficio, Es ¿verdad? impresionante porque él curaba a la gente. Ujú. Tenía la capacidad de sanar a las personas, de curar a las personas, su preparación, oh, tenía esa capacidad. Y donde fue, y en el camino iba curando a la gente. Sí, En el camino se hacía el enfermo, sí. se volvía a recuperar, volvía a curar Ujú. gente. En momentos estuvieron en ciudades y tuvo que pasar temporadas curando gente. Y Claro, así se lo fueron llevando a Guatemala, se vuelven a enfermar en el camino y sigue curando a las personas y se gana la confianza de los que lo cuidan, hasta estuvo como en conventos, sí, 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 sí. llegan a México y de alguna manera antes de llegar a la parte que puede ir a España o ir a Cartagena, se desaparece, se desaparece. Claro, Pero hizo amigos, conoció gente, tuvo oportunidades, o sea, es lo que fue como más bien fue como un preso con muchas libertades. claro, claro. Y, y inclusive más bien le limitan mucho para al final porque ya era demasiadas las libertades que tenía. Claro, 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 Pero él desaparece. claro, claro, Pero sí tuvimos un caso de Inquisición y que fue llevado a México por eso.
claro, claro, efectivamente. Y bueno, eso se dio, pero también hasta cierto punto se ve el carácter, digamos, un poco ahí más suave de esta justicia eclesiástica, en ese sentido, Él nunca fue maltratado, ¿no? ¿no? No, no, no. No, 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 no. De hecho, él fue, digamos, y como vos decís, haciendo amigos en el camino, efectivamente. Ahora, y eso me recuerda también a Galileo Galilei, que ese es otro de los procesos que se habla mucho, de Ajá. que la Inquisición en contra, digamos, del pobre Galileo, y Galileo, la verdad es que al final se le dio una pena de arresto domiciliario. Efectivamente. Él se retractó de lo que digo porque lo que había dicho, él había dicho que la Biblia misma, digamos, estaba, en la misma Biblia estaba efectivamente un poco la teoría heliocéntrica de la que él hablaba, ¿verdad? Y entonces eso básicamente de ahí irritó al Papa, ¿verdad? Porque la iglesia estaba, digamos, a favor de la ciencia y del desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Pero que ya metieras cuestiones religiosas, ¿verdad? Y para darles un barniz ya de verdad absoluta, ¿verdad? Porque la iglesia, digamos, aceptaba la teoría heliocéntrica como una hipótesis, ¿verdad? Como una hipótesis, hay que recordar eso. A mí que lo que me hace gracia de Galileo es que todo el mundo hablaba, pobre Galileo, y no sé qué, pero al final tuvo una pena de arresto domiciliario, ¿verdad? Vivió bien en la villa donde él vivía en Roma, efectivamente, y fue cuidado por su hija, que era una monja, ¿verdad? Lo cuidó hasta que murió, ¿verdad? Y no tuvo ningún tipo de, digamos, de daño, no lo azotaron, no lo torturaron, ¿verdad? O sea, vivió bastante bien, ¿verdad? Entonces, ahí tampoco, o sea, hay que también ir derribando esos mitos, ¿verdad? De que las personas que estaban sometidas a un proceso inquisitorial necesariamente, ¿verdad? Eran maltratadas, no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. David, Entonces, eso es, sí, ha sido, también la anterior entrevista, ha sido realmente llena de información. Realmente disfruto de hacer este tipo de entrevistas y claro, realmente el tema yo siento que se ha abordado bastante bien. claro. Para la persona que tal vez está viendo esto y tenga una idea preconcebida de que la Inquisición todo fue malo, pues aquí va a tener más bien la duda y va a investigar por su propia cuenta. Y Eso eso es lo es, más eso es, importante, porque eso se está es. divulgando una versión que es más real, que está escrita, que existe y que tiene fundamentos jurídicos y humanistas en la que la leyenda negra te la destruye. Sí, claro, claro, claro. Al final la leyenda negra es eso, una leyenda basada en propaganda en gran medida, ¿verdad? En contra de España y en contra del catolicismo, efectivamente. David, te agradezco mucho. Espero que podamos hacer en el próximo mes posiblemente y toquemos otro tema. Podemos inclusive tocar Juan Vázquez de Coronado, si gustas. Claro, cómo no, y estoy para servirte, Diego. Estamos y un saludo a todos los que nos Muchas siguen. gracias y saludos a Igualmente, todos por haber visto este programa y esperamos tu comentario. Muchas gracias. Hasta muchas pronto. gracias, muy amable, hasta luego. Gracias.